Bien, alumnos, ¿cómo están? El día de hoy, en el curso de física, vamos a hacer el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. El que habla es el profesor Juan Antonio Romero Retamoso. Muy bien, el sistema de trabajo que vamos a hacer en este momento consiste en lo siguiente. Primero, vamos a resolver los conceptos. Segundo, vamos a hablar de algunas fórmulas y algunas propiedades y luego resolveremos los problemas. Y por último, vamos a hacer nuestra despedida que nos corresponde. Bien, empezamos con el marco teórico y las propiedades. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se representa con MRUB. Concepto. Un movimiento es rectilíneo uniformemente variado cuando presenta las siguientes características. Características. Número 1. La primera característica es que su trayectoria es rectilíneo. Su segunda característica es que la aceleración permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la aceleración nunca cambia de valor en cualquier instante de tiempo. Su velocidad sí varía permanentemente. Vamos a ver ahora las fórmulas que se aplican para poder resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí en el gráfico observamos un cuerpo que se mueve desde este punto de inicio, que empieza con una velocidad inicial. Luego pasa un cierto tiempo y vamos a llegar acá con una velocidad final. Pero este cuerpo, para poder aquí llegar hasta este punto, tiene una aceleración y describe una cierta distancia. Ahora, las propiedades que vamos a utilizar son lo siguiente. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. La segunda propiedad consiste en lo siguiente. La distancia es igual velocidad inicial por el tiempo más menos un medio por aceleración por tiempo elevado al cuadrado. La tercera propiedad es la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por la aceleración y por la distancia. Y por último, la última propiedad que se utiliza es que la distancia es igual a la semisuma de las velocidades multiplicado por el tiempo. Pero para esto, nosotros tenemos que saber lo siguiente. V sub 0 significa velocidad inicial y se representa en metros por segundo. V sub F significa velocidad final y se representa en metros sobre segundo. D significa distancia y eso está en metros. T está en tiempos y la aceleración está en metros por segundo elevado al cuadrado. Observación. Se utiliza aquí en las fórmulas, se utiliza el signo más cuando la velocidad del cuerpo aumenta y se denomina movimiento acelerado. Y aquí en las fórmulas se va a utilizar el signo menos cuando la velocidad del cuerpo disminuye y se denomina movimiento desacelerado. Y luego, un móvil, cuando te dicen parte de reposo, significa que su velocidad inicial tiene el valor de 0. Muy bien, alumnos, y hemos hecho el marco teórico, y hemos hecho sus propiedades, hemos hecho sus fórmulas, sus características, todo, y ahora vamos a hacer lo que más les gusta a ustedes, los problemas. Y para eso, pues, vamos a iniciar divirtiéndonos, ¿no? Por lo tanto, me divierto practicando. Problema número 1. Un cuerpo parte del reposo con movimiento rectilíneo uniformemente variado y alcanza 54 metros en los 6 primeros segundos. Pregunta, ¿cuál es la aceleración que experimenta? Aquí tenemos las alternativas y vamos a dar la solución respectiva al problema. Primero se escriben los datos del problema. La velocidad inicial dice, este cuerpo dice que parte del reposo. Si parte del reposo significa que la velocidad inicial vale 0. Luego, dice que alcanza una distancia de 54 metros en los 6 primeros segundos. Por lo tanto, me pide la aceleración. Todo esto que está aquí son los datos del problema. Enseguida, con estos datos, vamos a utilizar la siguiente ecuación. La ecuación que vamos a utilizar para este caso es lo siguiente. La distancia es igual velocidad inicial multiplicado por el tiempo más un medio por la aceleración y por el tiempo elevado al cuadrado. Y ahora, para este caso, ustedes tienen que darse cuenta que el signo que estamos utilizando es el signo positivo. ¿Y cuándo va a ser positivo? Porque la velocidad está aumentando. Reemplazamos los valores.
La distancia es equivalente a 54. La velocidad inicial, 0. El tiempo que se demora, 6. Le sumamos la aceleración que no se conoce, multiplicamos por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Recuerden siempre que los valores que reemplazamos aquí en la propiedad solamente en la parte numérica. El 0 elimina y por lo tanto resolvemos la potencia. Sería 54 es igual a 6 al cuadrado es 36 sobre 2. Multiplicamos en aspa, obtenemos que 108 es igual a aceleración por 36. Y aquí tenemos que 36 pasa a dividir y por lo tanto A es igual a 3. Eso quiere decir que la aceleración que tiene el cuerpo es igual a 3 metros por segundo al cuadrado. Y la alternativa correcta es la letra B. Problema número 2. Una partícula recorre 180 metros en 10 segundos con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si al partir tenía una velocidad de 8 metros por segundo, ¿qué velocidad tuvo al término del recorrido? O sea, aquí me están preguntando la velocidad final. Solución. Primero se escriben los datos del problema. La distancia es equivalente a 180 metros, el tiempo 10 segundos, la velocidad inicial es 8 metros por segundo, la distancia 54 metros y la velocidad final nos están preguntando. Aquí, estimados alumnos, hay que tener en cuenta lo siguiente. En casi todos los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, tenemos que tener primero como dato conocido la aceleración. Y si no tenemos que calcular primero la aceleración y después calculamos lo que nos están preguntando. Entonces, aquí primero vamos a calcular la aceleración. Con estos datos vamos a utilizar esta ecuación. Dice, la distancia es igual velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Para este caso, utilizamos el signo positivo porque la velocidad está aumentando. Reemplazando valores, 180 es igual a 8 por 10 más un medio por la aceleración por 10 elevado al cuadrado. Entonces, operando todo esto, vamos a tener lo siguiente. 180 menos 80 es igual a por 50. Por lo tanto, la diferencia es 100 igual a por 50. Eso quiere decir que la aceleración es igual a 2. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? 2 metros por segundo elevado al cuadrado. Entonces, como ya tenemos la aceleración, ahora sí vamos a calcular la velocidad final. Y para este caso, vamos a utilizar la siguiente propiedad. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Reemplazando los valores, la velocidad final es igual, la velocidad inicial es igual a 8 más 2 por t. ¿Y t cuánto vale? 10. Entonces la velocidad final es igual a 8 más y 2 por 10 vale 20. Y haciendo la sumatoria, 8 más 20 es 28. Por lo tanto, la velocidad final que tiene el móvil es 28 metros por segundo. Y la alternativa correcta es la letra B. Muy bien, ahora seguimos, jóvenes, con el problema número 3. Dice, una partícula aumenta su velocidad de 20 metros por segundo a 30 metros por segundo, acelerando uniformemente a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia logró recorrer en esa operación? Muy bien, entonces vamos a resolver. Primero, se escriben los datos del problema. Recuerden eso siempre, jóvenes. En todos los problemas, lo primero que tienen que tener en cuenta son los datos que tú tienes. Entonces, para este caso, tiene la velocidad inicial que vale 20 metros por segundo, tiene la velocidad final que vale 30 metros por segundo, también tiene la aceleración que es 5 metros por segundo al cuadrado. Y te piden la distancia. Imagínense aquí, joven, piensen ustedes en este momento que ya tiene la aceleración, excelente. Entonces, si ya tenemos la aceleración, ahora sí aplicamos la propiedad directa para allá lo que nos están preguntando. Entonces, con estos datos utilizamos esto. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración y por la distancia. Para este caso, estamos utilizando el signo positivo porque la velocidad aumenta de 20 para 30. Reemplazando los valores. La velocidad final es 30 al cuadrado. La velocidad inicial es 20 al cuadrado. 2 por la aceleración que vale 5 y por la distancia. Resolviendo las potencias vamos a tener lo siguiente. 30 al cuadrado es 900, 20 al cuadrado es 400. El producto sale 10. Entonces el número 400 pasa a restar. Obtenemos la diferencia 500 igual a 10 por D.
Entonces, eso quiere decir que aquí cuando pasa a dividir, obtenemos que la distancia es igual a 50 metros. Y la alternativa correcta es la letra B. Ahora vamos a seguir con el problema número 4. Un móvil se desplaza a razón de 10 metros sobre segundo. Se ve afectado de una aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué distancia logra recorrer en los 10 segundos de su movimiento? Muy bien, entonces vamos a hacer la solución. Ya ustedes saben perfectamente, lo primero que se hace es escribir los datos del problema. Ahí tenemos que la velocidad inicial es igual a 10 metros por segundo. La aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. Me piden la distancia y durante un tiempo de 10 segundos. ¿Correcto? Entonces, como ya tenemos la aceleración, entonces ahora sí ya aplicamos una propiedad directa para poder calcular lo que nos están preguntando. Con estos datos utilizamos la siguiente ecuación. La distancia es igual velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Para este caso, el signo que utilizamos es positivo porque la velocidad también aumenta. Reemplazando los valores, la distancia es igual. La velocidad inicial vale 10, el tiempo vale 10, la aceleración es 4, el tiempo es 10 al cuadrado sobre 2. Solamente se reemplaza la parte numérica. Luego se multiplica y se resuelve la potencia. Entonces la distancia es igual. 10 por 10 es 100, 10 al cuadrado es 100, entonces ya tenemos el desarrollo y 4 por 100 es 400 y al final seguimos con la operación. Vamos a tener que la distancia es igual a 100 más 400 entre 2 es 200 y al sumar tenemos que D es igual a 300. Por lo tanto, la distancia que recorre es 300 metros y como alternativa correcta es la letra B. Muy bien, hacemos ahora el problema número 5. Dice, un atleta parte del reposo con una aceleración constante de 2 metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Qué tiempo empleará en recorrer los 9 primeros metros? Entonces vamos a calcular. Solución. Primero se escriben los datos. Ahí me dice que el atleta parte del reposo, y entiendan bien ustedes, cuando un cuerpo parte del reposo significa que la velocidad inicial es igual a cero. Es un dato que ya debe conocer. La aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. La distancia es 9 metros y me piden el tiempo. Muy bien, como yo le dije inicialmente, si ya tenemos la aceleración, entonces ya aplicamos una propiedad directa para calcular el tiempo. Entonces, con estos datos aplicamos esta propiedad. Dice que la distancia es igual velocidad inicial por el tiempo más un medio aceleración por tiempo elevado al cuadrado. Y para este caso, el signo que también vamos a considerar es positivo. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta. Muy bien, vamos a reemplazar los valores. La distancia es igual a 9, la velocidad inicial es 0, el tiempo nos piden calcular, la aceleración es 2, el tiempo al cuadrado sobre 2. Perfecto, entonces seguimos. El 0 elimina el producto, porque 0 por t es 0, 0 por cualquier cantidad es 0. Entonces eso se elimina. Y al final vamos a tener que 9 va a ser igual a 2 por t al cuadrado sobre 2. Simplificando el número 2, porque en el numerador tenemos 2, en el denominador 2, simplificando, vamos a tener esta expresión que 9 es igual a t al cuadrado. Para resolver esto hay varias formas. Una de las formas es asignar el valor a t, elevado al cuadrado que tiene 9, otro que este 2 pase como raíz cuadrada y al final lo importante es obtener la respuesta. Entonces, vamos a asignar un valor. El único valor que cumple es 3, porque 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, el tiempo que se demora el cuerpo es 3 segundos. La respuesta correcta es la alternativa A. Muy bien. Enseguida, ahora, vamos a hacer un problema donde existe una variación para que ustedes entiendan. Dice, un auto disminuye su velocidad de 36 metros por segundo a 18 metros por segundo en 6 segundos. Me piden hallar la distancia recorrida por el auto. Muy bien, entonces vamos a hacer la solución. Primero, escribimos los datos del problema. Velocidad inicial, 36, porque con esa velocidad inicia su movimiento. Velocidad final, 18 metros por segundo. El tiempo que se demora, 6 segundos. Y me piden la distancia. ¿Qué estamos observando, alumnos, ahí?
Estamos observando, en primer lugar, que no hay aceleración. Segundo, la velocidad disminuye. ¿Y qué quiere decir que la velocidad disminuye? Que el signo que vamos a considerar es negativo. Muy bien, entonces utilizamos la ecuación. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos aceleración por el tiempo. Observen aquí, utilizo el signo menos porque la velocidad disminuye. Perfecto. Entonces, ahora vamos a reemplazar los valores. La velocidad final es igual a 18, igual. La velocidad inicial es 36, correcto, menos. La aceleración es lo que nos están preguntando. Multiplicamos por 6. Entonces, toda esta cantidad que es negativo pasa aquí y el 18 pasa a restar y vamos a obtener que esta diferencia es 18. El número 6 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, 18 entre 6 es 3 metros por segundo al cuadrado. Ahora, para calcular el espacio, la distancia que me están preguntando, aplicamos la otra fórmula. Dice, la distancia es igual velocidad inicial por el tiempo menos un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Recuerda algo, alumno. Cuando cuando en un problema en el dato no tienes la aceleración, vas a tener que trabajar dos veces. Primero calcula la aceleración y después calcula lo que te está preguntando, como en este caso, ¿no? En este caso me está preguntando el espacio, entonces aplicamos esta propiedad. Muy bien, reemplazamos los valores. La distancia es igual. La velocidad inicial vale 36 multiplicado por el tiempo que vale 6 menos 3 por 6 al cuadrado sobre 2. Muy bien, entonces seguimos. La distancia es igual. Multiplicamos 36 por 6 que vale 216 menos. Aquí la operación que estoy haciendo es lo siguiente. Primero lo elevo al cuadrado. 6 al cuadrado 36. Lo divido entre 2 es 18. Entonces estoy aquí buscando que el 3 voy a multiplicar por el 18. Entonces, obtengo que la distancia es igual 216 menos 54. ¿Por qué? Porque 3 por 18 es 54. Entonces, la distancia es igual a 162 metros, que es equivalente a la letra D. Muy bien, alumnos. Es un gusto estar con ustedes en estos momentos y por lo tanto, muchísimas gracias.